En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más dispuesto al servicio del Señor para que juntos sigamos leyendo y comentando las Sagradas Escrituras. En este caso, el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en el programa de hoy, que es nuestro programa número 20. Con este capítulo, el capítulo 18, finaliza la jornada número 11, la estación número 11 de Israel en Refidín. Luego, a partir del capítulo 19, se nos comenzará a relatar lo que el pueblo de Dios experimentó en la jornada número 12, una vez que llegaron al desierto de Sinaí, la jornada número 12. Así que podemos decir que en Refidín, relatado en los capítulos 17 y 18, podemos destacar tres grandes acontecimientos que Israel experimentó en esta jornada número 11. El primer acontecimiento importante lo podemos titular Cristo, la roca herida. Y eso está relatado en el capítulo 17, desde los versículos 1 al 7. El segundo acontecimiento, titulado Guerra con Amalek, que va desde los versículos 8 al 16 del capítulo 17 de Éxodo, lo podemos titular como Amalek, tipo de la carne, tipo del yo, que cuando no es llevado a la cruz para que muera juntamente con Cristo, entonces ese yo o nuestra carne termina por derribarnos, por gobernarnos con la intención de destruirnos. Y el capítulo 18, que va desde los versículos 1 hasta el 27, lo podríamos titular como el tercer acontecimiento que vivió Israel en Refidín, lo podríamos titular Compartiendo la carga. La necesidad de compartir la carga, la responsabilidad, la tarea, la misión que nos ha sido encomendada. Así que nos preparamos para leer y comentar Éxodo capítulo 18 en nuestro programa número 20, donde estamos comentando el libro de Éxodo, el segundo tomo escrito por Moisés de manera inspirada por el Espíritu Santo, por allá por el año 1500 a.C. Bien, amigos y amigas, comenzaremos hoy día con un invitado especial a deleitarnos con sus canciones, ni más ni menos que nuestro hermano Patricio Ibarra, quien tengo el orgullo de considerarme su amigo. Él es un chileno, y si es chileno es bueno, un cantautor folclórico, rockero, ex pastor de Capilla Calvario y un hombre que hoy día tiene por púlpito los escenarios de folclore, donde él con su guitarra canta cuecas, canta boleros, canta rock, a gente que no conoce al Señor, a gente que no es de iglesia, pero que por medio de sus canciones y de sus hermosas letras, porque es compositor y cantor, él evangeliza y lleva el mensaje del Evangelio. De su álbum Cuecas Cristianas, vamos a escuchar en primer lugar la cueca Yo soy el camino, la verdad y la vida,
palabras de nuestro Señor Jesucristo dándose a conocer a los hombres. Así que escuchamos en la voz de Patricio Ibarra: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjale, allá vamos pues. Esto es lo que decía Jesucristo cuando le preguntaban quién era. Y estas son algunas afirmaciones que dijo allí en las buenas noticias, que son los evangelios, porque eso significa buenas noticias. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, caramba, por otra vía, y nadie viene al Padre, caramba, por otra vía. Y también soy la puerta, y solo por mí se entra, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es la imagen de Dios, el primero fue creado, cruz para libertarnos, los profetas lo anunciaron. Es la imagen de Dios, el primero fue creado, lo anunciaron, ay sí, Jesús es alfa y omega, primero y último, y vuelve pronto a la tierra. Si quieres la verdad, Jesucristo volverá. Claro que va a volver, si Él no lo tiene por tardanza, Él va a volver luego, cabrito. Él lo dijo. Así que atento nomás, quedan poquitos años, cabrito. Bien, amigos y amigas, ¿qué les pareció? Una cueca cristiana, proclamando la palabra del Señor. Una de las características de la música de Pato Ibarra es que él canta la palabra. Así que en formato de cueca, él proclama y expresa la palabra del Señor, como nos hemos dado cuenta en esta cueca cristiana, los cielos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba anunciando la próxima cueca que la tocaremos un poquito más adelante. Bien, amigos y amigas, entremos en materia. Éxodo capítulo 18. La lección de hoy, que le pusimos por título Compartiendo la carga, se origina a raíz de una visita de Jetro a su yerno Moisés. Es un relato doméstico que nos permite ver un poquito de humanidad dentro de este hermoso relato que es la historia del Éxodo. Dice así, leo desde el versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. No teníamos antecedentes de que en algún momento Moisés hubiese enviado a la casa de su padre a su mujer Séfora y a sus 2 hijos, pero aquí se nos dice que eso ocurrió. Y por lo tanto viene ahora Jetro junto a su hija Séfora, esposa de Moisés, y con sus 2 hijos vienen a visitar a Moisés. Dice que, repito el versículo 2, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos,
El uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, que significa Eli, mi Dios, y Ezer, ayuda, porque Moisés dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Todo esto había ocurrido entonces en ese periodo cuando Moisés estuvo por 40 años, después que huyó de Egipto, estuvo habitando en la tierra de Madián. Y Jetro, dice el versículo 5, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Hermosa forma de contarlo, ¿no? Lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Y todo el trabajo, le contó Moisés, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, dice Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Así que este relato, hasta el versículo 12 que hemos leído, da cuenta entonces de un momento de vida familiar. Se nos informa un poco de la intimidad del matrimonio y de la familia de Aarón, de su suegro, de la familia de Moisés, de su suegro, y de cómo esto termina en una hermosa parrillada, compartiendo y contando las grandezas del Señor. Hasta allí todo bien. Entonces el versículo 13 ahora dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Entonces se nos va a dar cuenta acá de una actividad que a muy poco andar, después de estar viajando por el desierto en dirección a la tierra prometida, una de las grandes tareas, y vamos a decir así, pesadas tareas que tenía que llevar a cabo Moisés, como era estar permanentemente, día a día, juzgando las situaciones del pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, que era una tarea que Moisés tenía que llevar a cabo, diaria, pesada, larga. Imagínense estar juzgando entre más de 1 millón de personas, estar juzgando situaciones domésticas, peleas matrimoniales, peleas entre los vecinos, discusiones entre amigos, diferencias, etcétera, etcétera. Ahora, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.
Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Quiero en este punto, junto con encontrarle toda la razón al suegro de Moisés, pedirles que cuando leemos estos relatos necesitamos distinguir entre Moisés como tipo de Cristo, que en muchas ocasiones él es mostrado aquí en la Escritura como tipo de Cristo, y que como tal, cuando él es tipo de Cristo, él es, vamos a decir así, suficiente, él es completamente capaz, y él como instrumento de Dios es suficiente para llevar a cabo la liberación o las tareas que Dios le encomienda, y distinguir cuando se nos está mostrando a Moisés como el hombre que era, no como tipo de Cristo. Y esta es una de esas ocasiones. Él está solo, como hombre, se nos está aquí mostrando su humanidad, y el suegro de Moisés considera que la tarea que él está llevando a cabo de juzgar solo al pueblo no está bien. No está bien lo que haces, ¿no? Le dice en el capítulo 18, versículo 17. Quiero complementar eso con lo que el mismo Moisés dice en el capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1 del quinto tomo del Pentateuco, el libro del Deuteronomio, y recordando este incidente, porque el Deuteronomio lo va a contar mucho tiempo después, va a recapitular la historia de Israel vivida en esos 40 años de peregrinaje. Dice en el 1:9, recordando a Moisés, dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Me parece una declaración importante, tremenda, honesta. Yo solo no puedo llevaros. Es propio de todo ser humano. Y creo que aquí hay una gran lección para todos nosotros, por eso que la hemos titulado Compartiendo la carga. Porque nosotros en nuestra humanidad somos personas absolutamente limitadas. Y ese ritmo de pretender hacer las cosas solos, tiene como resultado un terrible resultado, un fracaso. Terminamos estresados, frustrados, cansados, a veces con nuestros matrimonios destruidos, viviendo en una soledad totalmente insana. Me dirijo en este momento a los pastores en general, que somos personas solas, que vivimos en soledad, que no tenemos amigos, que llevamos una carga que no podemos llevar, que no podemos soportar, y que por no compartirla sufrimos tremendas consecuencias, y que cuando las queremos compartir, la compartimos muchas veces con nuestras esposas, a las cuales también terminamos afectando, colocándoles una presión que las termina enfermando, que las termina dejándolas con depresión y también con una tremenda frustración. Por lo tanto, me parece de vital importancia esto que estamos comentando, y reitero la honestidad de Moisés para decir que él, como hombre, no podía llevar a Israel en su seno el peso de la responsabilidad del pueblo sobre solo sus hombros. Dice: Jehová vuestro Dios, sigo leyendo Deuteronomio 1:10, ahora Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Pero él reitera: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos?
Y entonces le está recordando que producto de eso, de que él no puede llevarlo solo, es que entonces él acató el consejo de su suegro, que es lo que vamos a leer entonces a partir del versículo 17. Vuelvo a Éxodo 18, 17, cuando el suegro le dijo: no está bien lo que haces. Continúa el suegro y le dice: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Este es el consejo, el primer consejo. Es decir, tú mantente representando al pueblo delante de Dios. Eso es lo primero. Y somete tú los asuntos a Dios. O sea, entre Dios y el pueblo, tu tarea, Moisés, es ser el intermediario. En segundo lugar, versículo 20 le dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. O sea, la segunda tarea es no solo llevar los asuntos del pueblo delante de Dios, sino dice la enseñanza. Enséñale al pueblo. Eso te corresponde. Pero aquí viene lo novedoso y el consejo del suegro de Moisés. En tercer lugar, versículo 21 le dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Que tengan estas 4 características: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos, estos que van a ser llamados jueces, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, le dice Jetro a Moisés, y Dios te lo mandare, o sea, si es la voluntad de Dios, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuál fue el resultado? Dice que oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés entonces varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Es decir, que no solo fue una visita de cortesía, de camaradería, sino que fue también una visita de consejo que resultó en una gran bendición para Moisés. Qué hermoso tener suegros así, que tienen un consejo de parte del Señor y que pueden ayudarnos a vivir con una mejor calidad de vida, la vida y la misión que tenemos por delante. Bendito y alabado sea el Señor por eso. Ahí termina la lectura del capítulo 18. Algunos discuten que por haber venido este consejo de parte de Jetro, no sería un consejo de Dios, que Moisés era absolutamente capaz de llevar esta tarea adelante, puesto que Dios lo había llamado y Dios a los que llama capacita. Y vuelvo a insistir entonces sobre la necesidad de distinguir a Moisés cuando es tipo de Cristo, saber distinguirlo de cuando la Escritura está mostrando al hombre,
al hombre Moisés, al personaje histórico, no como tipo de Cristo, sino como realmente él fue. No era un Superman, él era un hombre de carne y hueso como todos los seres humanos. Y en ese sentido, me parece que es claro en la Escritura de que esto tuvo la aprobación del Señor. Por cuanto más adelante, y quiero ahora invitarlos a leer en el libro de Deuteronomio, más adelante Dios va a instituir, esto de los jueces se va a convertir en una institución. De la misma manera como más adelante Dios va a instituir sacerdotes y va a instituir reyes, también más adelante Dios va a instituir jueces, oficiales dedicados a juzgar. En Deuteronomio 16, versículo 18, allí Dios, a través de Moisés, instruye a Israel que cuando entren a la tierra prometida, o sea, cuando lleguen a casa, cuando dejen de peregrinar, entonces han de establecer esta institución. Por lo tanto, esto que nace como un consejo de Jetro, resulta que Dios no solo lo aprueba, no solo lo está de acuerdo con su voluntad, sino que lo va a establecer como una institución que Israel debe establecer. Dice Deuteronomio 16, 18, dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y le dice entonces cómo tiene que administrarse justicia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que queda establecido como voluntad del Señor que una vez que Israel esté viviendo en la tierra prometida, de establecer esta institución de los jueces. Así que me parece que eso es confirmación suficiente de que lo que están haciendo aquí por el consejo de Jetro a Moisés está en la perfecta voluntad de Dios. Les digo más, nunca ha sido la voluntad de Dios que los hombres solos, en nuestras propias capacidades, emprendamos tareas. Vemos al hombre Moisés, si ustedes recuerdan, cuando Dios lo llama para ir a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él se consideraba como hombre, no como tipo de Cristo, sino como hombre, se consideraba absolutamente incapaz, al punto que Dios tuvo que proveerle de su hermano Aarón como vocero para que él se pudiera atrever a ir adelante con esta misión. Les recuerdo también lo que hemos conversado en otros programas anteriores, que cuando Josué estaba peleando contra Amalek en el valle, Moisés tenía que estar con la vara levantada en la cima del monte, pero sus manos se cansaban y requirió de la ayuda de Aarón y de Hur para que le sostuvieran sus manos en alto y entonces Josué pudiera prevalecer en el valle contra Amalek. Y ahora una tercera ocasión en que su suegro lo ve demasiado atareado y cansado, llevando una carga que no es posible llevarla un hombre solo. Por supuesto, como tipo de Cristo, Cristo es totalmente suficiente para llevarnos en su seno, para soportarnos hasta las canas y para pastorearnos a cada uno. Él es el obispo y pastor de nuestras almas y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, Él sí es absolutamente capaz. Pero después de Él, y recuerden que ahora Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y obviamente Él, solo Él como individuo es absolutamente capaz, pero después de Él, lo que Dios requiere es cuerpo.
Después de la cabeza lo que existe es cuerpo. Y eso habla de una acción corporativa. Eso habla de una acción mancomunada. Nadie después de la cabeza está solo. Nadie después de la cabeza es alguien que por sí mismo es autosuficiente. Absolutamente no. Nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo y en lo particular cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Y un miembro no es todo el cuerpo de Cristo, es una pequeña parte del cuerpo de Cristo. Así que ni la cabeza le puede decir a los pies no te necesito, ni las manos le pueden decir a la oreja no te necesito, y tampoco una oreja puede decir porque no soy mano, no soy del cuerpo. Porque Dios ha ordenado el cuerpo de tal manera como Él quiso, de tal manera que todos nos necesitamos, todos somos útiles, todos somos un equipo, y entonces absolutamente avanzamos como equipo en forma corporativa, llevando adelante la voluntad de Dios. Les digo más todavía, en el modelo del gobierno de la Iglesia en el Nuevo Testamento no aparece el pastor monárquico como tenemos en el día de hoy. No aparece un pastor sobre un rebaño, no aparece un pastor sobre una iglesia local. Si usted revisa con cuidado el Nuevo Testamento, encontrará que el gobierno de la iglesia es plural, ancianos o pastores sobre una iglesia local. Nos hemos desviado tanto del modelo de una iglesia normal como está expresada tan claramente en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, que hoy día tenemos una anormalidad que, repito, que toda insistencia en estar solos, gobernando o sirviendo al Señor, nos pone en un alto peligro y nos hace altamente vulnerables. Debiera ser algo de lo cual debiéramos escapar. Repito, después de la cabeza solo debemos encontrar cuerpo, actuar en forma colegiada, como equipo, una vida vivida en forma corporativa. El cuerpo de Cristo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, va recibiendo su crecimiento de parte de la cabeza y se va edificando en amor. Que el Señor nos socorra en esto y nos ayude, y mando un grito de advertencia a todos mis colegas, a todos mis hermanos en Cristo, a todos los que son líderes, a todos los que pastorean, a todos los que sirven al Señor como hermanos mayores en la casa de Dios, que les advierto de este peligro. Un líder, un pastor solo es la crónica de una muerte anunciada. El Nuevo Testamento censura, el apóstol Juan censura fuertemente a un tal Diótrefes que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Así lo acusa Juan. A Diótrefes que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Y eso es tan común hoy día. El diotrefismo, el querer tener el primer lugar entre los demás. Sepan, queridos amigos, que el primer lugar está ocupado. El primer lugar entre los hermanos le pertenece a Cristo. Solo Él como individuo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De ahí para allá, de ahí para abajo, todos nosotros. Nosotros no ocupando jamás el primer lugar en ninguna situación, actuamos en forma colegiada, con compañeros de milicia, con personas con los cuales compartir la carga y llevar adelante la tarea que nos ha sido encomendada. En lo particular quiero contarles, amigos y amigas, que todos los martes me reúno con un grupo de pastores, líderes en general de la obra del Señor. Todos los martes nos juntamos
a desayunar y a conversar de lo humano y lo divino. A veces cantamos, a veces oramos, conversamos mucho. Hemos creado una amistad, hemos entendido que no podemos estar solos, hemos entendido que esa soledad no nos hace bien, esa soledad ministerial es terrible, porque nosotros como seres humanos, al igual que Moisés, necesitamos contar nuestras situaciones, necesitamos un ambiente de confianza para confesar nuestros pecados, para regularnos unos a otros, para ayudarnos mutuamente, para aconsejarnos como lo hace Jetro con Moisés. ¿Quién de nosotros no necesita ayuda? ¿Quién de nosotros no necesita un consejo? ¿Quién de nosotros no necesita una exhortación, una disciplina, una reprensión, una corrección? ¿Quién? No somos Cristo. Somos seres humanos necesitados de los demás. Somos un cuerpo, somos miembros, cada uno en particular. Bendito sea el Señor. Así que considero de muy grande importancia esto que estamos comentando para evitar tanta desgracia que hay hoy día en la Iglesia de Cristo en el liderazgo. Necesitamos estar cubiertos por otros. Necesitamos estar protegidos, que nuestras espaldas estén guardadas y no cargar innecesariamente a nuestras esposas con responsabilidades que por no poder llevarlas solos, las compartimos con ellas y terminamos enfermándonos los dos como matrimonio. Y esto tiene que ver algo con el Nuevo Testamento. Por supuesto que sí. Ya hemos dicho que toda interpretación que hagamos del Antiguo tiene que estar en el Nuevo Testamento. Ya está el Nuevo Testamento interpretado en el Antiguo. Pero antes, amigos, antes de continuar, vamos a una segunda cueca cristiana de nuestro amigo y hermano Patricio Ibarra, cantándonos ahora la cueca Los cielos cuentan. Escuchemos y deleitémonos con esta hermosa alabanza. Ay, ay, ay. Estas cuecas son especiales, pues, cabrito, porque hablan del creador del cielo y la tierra. Deja. Qué bello el universo. Le puso leyes que no serán conmovidas. Señores, los cielos cuentan la maravilla de Dios y el firmamento anuncia la bella obra de sus manos. Y el firmamento anuncia la bella obra de sus manos. Playa de cielo, Orión, maravilla para observarlo. Qué lindo. Por eso que en esta cueca, señores, voy a contarlo. Señores, los cielos cuentan la maravilla de Dios. Un día emite palabras, a otro sabiduría. Claro que sí, pues. Hasta el extremo del mundo le da gloria y pleitesía. Un día emite palabras, a otro sabiduría. Gloria y pleitesía, y sí, por todo el gran universo. Y los cielos de los cielos no pueden ni contenerlo. Toda la creación nos cuenta de Cristo Rey y Profeta. Ese es mi Señor, ese sí que vale. Así no va el verbo.
Dios. Ay, ay, ay. Estas cuecas son especiales, pues, cabrito, porque hablan del creador del cielo y la tierra. Eja. Qué bello el universo. Le puso leyes que no serán conmovidas. Señores, los cielos cuentan la maravilla de Dios y el firmamento anuncia la bella obra de sus manos. Y el firmamento anuncia la bella obra de sus manos. Playa de cielo, Orión, maravilla para observarlo. Qué lindo. Por eso que en esta cuenca, señores, voy a contarlo. Señores, los cielos cuentan la maravilla de Dios. Un día emite palabras, a otro sabiduría. Claro que sí, pues. Hasta el extremo del mundo le da gloria y pleitesía. Un día emite palabras, a otro sabiduría. Gloria y pleitesía, y sí, por todo el gran universo. Y los cielos de los cielos no pueden ni contenerlo. Toda la creación nos cuenta de Cristo Rey y Profeta. Ese es mi Señor, ese sí que vale. Así nomás, el verbo de Dios. Bien, amigos y amigas, gracias al Señor por esta hermosa cueca cristiana que proclama la palabra del Señor. Muy bien, quisiera insistir, amigos y amigas, en este pensamiento. Algunos, mirando el modelo del Antiguo Testamento y viendo a figuras como Moisés, después como Josué y el rey David, y en fin, y otros, postulan que eso mismo es el modelo para aplicar en el Nuevo Testamento. Pero quisiera decirles que esa es una hermenéutica incorrecta. ¿Por qué Moisés aparece aquí liderando, vamos a decir así, en la punta de la pirámide al pueblo de Israel? Porque él es tipo de Cristo. Y lo mismo Josué y David y cualquier otro ejemplo que tú quieras colocar. Ellos son solos porque son figuras de Cristo, son tipos de Cristo. Que ya hemos dicho que Él, como la cabeza de la iglesia, es absolutamente suficiente para pastorear, sustentar, edificar su cuerpo, que es la iglesia. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, lo que encontramos es pluralidad. Lo que encontramos es un cuerpo plural sirviendo en unidad, a todo nivel. A nivel de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, etcétera, etcétera. Y ese es el principio de la Escritura. Así que el Señor nos ayude para caminar hacia esta normalidad de la iglesia que vemos en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento en general. Hagamos entonces un pequeño repaso de lo que hemos dicho hasta aquí y terminemos o completemos con lo que dice el Nuevo Testamento respecto de esto que estamos comentando en Éxodo capítulo 18. En este capítulo 18 de Éxodo, se nos relata la visita que hizo Jetro a su yerno Moisés, después que hubo oído acerca de todas las cosas que Jehová
había hecho con Moisés y con su pueblo Israel. Jetro no venía solo, como ya leímos. Le acompañan Séfora, esposa de Moisés, y sus 2 hijos, Gersón y Eliezer. Una vez que se juntaron, Moisés contó a su suegro todo lo que Dios había hecho a favor de su pueblo Israel. Jetro se alegró entonces y en gratitud presentó un holocausto y otros sacrificios a Dios. Vino también Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ese es un pequeño resumen de lo que leímos en los versículos 1 al 12. Al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y estuvo en ello desde la mañana hasta la tarde. Esta situación llamó la atención de Jetro, el cual viniendo a Moisés dijo: ¿Por qué te sientas tú solo a juzgar al pueblo? No está bien lo que haces. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Recuerdan las 3 tareas, ¿no? Esa era la primera. También debes instruirlos en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Segunda tarea. Pero además, debes escoger de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y colócalos sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos juzgarán al pueblo a tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Estas 4 características que deben tener estos que van a juzgar entre el pueblo son dignas de destacarse, ¿no? Y de repetirlas una y otra vez. Deben ser varones de virtud. Dicho de otra manera, personas idóneas, que sean capaces, ¿no? Que tengan la aptitud, la con P, aptitud, la capacidad para esa tarea. Pero además que sean temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia, porque el cohecho, el soborno, enceguece los ojos de los sabios y pervierte el juicio. De eso vemos todos los días en nuestra sociedad este mal, ¿no es cierto? Dice, sigo haciendo el resumen, que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Ahora, algo muy parecido ocurre en el Nuevo Testamento. Ese es el punto al que queríamos llegar, ¿no es cierto? Algo muy parecido. Hechos capítulo 6. ¿Cuándo surge o a raíz de qué surge la necesidad de colocar diáconos en la primera iglesia del libro de los Hechos? Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, algo parecido a lo que le pasó a Moisés, el pueblo se multiplicó y fue creciendo en tal manera, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, en la alimentación diaria. Entonces, los 12, que son los únicos que aparecen presidiendo, no 1, sino 12, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos entendieron que ante esta nueva necesidad, ellos no tenían que echarse más carga que la que ya tenían y que no era justo entonces sobrecargarse. Lo mismo que aconseja Jetro a Moisés. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, esa era su ocupación para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y aquí aparecen entonces los requisitos ahora de estos diáconos,
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y fíjese lo que dicen en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate que esto de persistir en lo que nos compete, la oración y el ministerio de la palabra, están concordando con el consejo de Jetro, las dos primeras tareas, ¿no? Estar delante de Dios para llevar los asuntos del pueblo a Dios, la oración, y el ministerio de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo. Pero hasta ahí, no sobrecargarse. Entonces dice, nosotros vamos a persistir en eso. Y entonces, pero lo que es lo tocante a la atención, el servicio a las mesas, dice, no lo haremos nosotros, y entonces aprendieron a delegar. Representar al pueblo delante de Dios, enseñar la palabra de Dios y delegar en los otros, en los demás miembros del cuerpo de Cristo, delegar las otras tareas, las otras responsabilidades. Entonces, podemos decir que algo muy parecido a lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 18 ocurre en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos se nos dice que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los judíos helenos contra los judíos hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en las ayudas diarias. Los apóstoles entendieron entonces que no era correcto que ellos descuidaran la oración y el ministerio de la palabra por atender a las mesas. Fíjate que la mención que se hace aquí de la oración corresponde a la primera cosa que Jetro le dijo a Moisés que debía hacer, representar al pueblo delante de Dios. A su vez, el ministerio de la palabra corresponde con la segunda cosa que Moisés debía hacer, instruir al pueblo en las leyes y en las enseñanzas del Señor. Estas dos cosas, pero no más. Los apóstoles dijeron, pues a la multitud, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así respondieron los apóstoles ante esta nueva necesidad. Y así la iglesia, poco a poco, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, se va en el libro de los Hechos estructurando, ¿no? como organismo vivo, como cuerpo, se va estructurando de acuerdo a los dones y a los ministerios que todos los miembros del cuerpo de Cristo poseen. Hay una actividad propia de cada miembro que corresponde al don con que ha sido habilitado y que entonces debe ponerse al servicio del bien común, debe ponerse al servicio de todo el cuerpo de Cristo. Y así dice el Éxodo capítulo 18 que Jetro puso fin a la visita a Moisés y volvió a su país. No sabemos exactamente si volvió con Séfora de nuevo y con los hijos de Moisés, probablemente sí, pero no lo sabemos a ciencia cierta. En el caso de los apóstoles, dice que la propuesta agradó a la multitud y eligieron, tal como se había dicho, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A Esteban, de quien se agrega que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice, y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, cuando seguimos este consejo, cuando seguimos este principio de la palabra de Dios, entonces eso trae multiplicación, trae bendición y los problemas se solucionan. En una iglesia normal no está exenta de problemas, pero una iglesia normal sabe cómo resolver sus problemas. Y aquí está. Entonces, aprendamos a delegar, aprendamos a gobernar junto a otros, aprendamos a trabajar como cuerpo, seamos una comunidad, seamos una familia de hermanos, seamos siervos, seamos consiervos unos de otros, que nadie esté solo, que nadie esté en la cúspide de la pirámide. Ese lugar solo le pertenece a Jesucristo. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Con regocijo por las canciones de nuestro hermano Patricio Ibarra, al cual animamos a que siga sirviendo al Señor con esa medida de Cristo que le ha sido dada, por esa gracia y esos talentos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.